Pastor, le damos el tiempo para que usted pueda hacer su presentación y aquí nosotros vamos a estar atentos escuchando. Que el Señor le bendiga. Ok, gracias, hermano Ricardo. Muy bien, queridos hermanos, una vez más, buenas tardes. Aquí el internet de Niquitos es pésimo. Espero que no tengamos complicaciones el día de hoy. Comencemos entonces. Le he titulado fácilmente el sermón profético de Mateo 24, 1 al 4. Y en la presentación nos vamos a centrar más en el cumplimiento profético, ¿sí? Nuestro objetivo no tanto es hacer un análisis exegético. Me parece que ya el pastor Héctor Delgado, quien expuso la semana pasada, él ha publicado un libro ya de Mateo 24, tuve el privilegio de leerlo ya. Me parece buen libro, lo pueden ustedes comprar, adquirir, pero en la presentación de hoy nos vamos a enfocar más en el cumplimiento, más que en otra cosa. Y finalmente cerraremos con la famosa expresión, esta generación no pasará, de Mateo 24, 34. Muy bien, comencemos entonces. Esta presentación la he dividido en tres partes. La primera, como está ahí frente a ustedes, el cumplimiento profético de Mateo 24, del 1 al 44. Luego trataremos sobre el texto aparentemente controversial, donde registra esta generación no pasará, Mateo 24, 34, y culminaremos con la aplicación. Ahí quiero plantear algunas preguntas con las cuales debemos reflexionar como creyentes hoy en día. Comencemos entonces. Vamos con el cumplimiento profético, la primera parte. Bueno, para comenzar, recordemos que Mateo capítulo 24 y 25 forman parte de una unidad literaria. Grábense esas dos palabritas, por favor, ya que es recurrente cuando se estudia acerca del contexto literario. Mateo 24, 25 forman parte de una unidad literaria que corresponde al sermón profético de Cristo, ¿sí? Ese es el famoso contexto literario, en este caso de Mateo 24, inmediato. Su contexto inmediato sería el capítulo 25, ya que tanto el 24 como el 25 forman parte de una unidad. ¿Qué trata el capítulo 24? Miren, por favor, la primera columna ahí en la tabla. Mateo 24, básicamente del 1 al 44, habla sobre las señales antes del fin. Cristo profetizó allí varias señales antes que Él retorne. Y cuando uno va de Mateo 24, 45 al Mateo 25, 46, ya Cristo se dedica a contar parábolas relacionadas a la moral del creyente para prepararse para la segunda venida de Él, ¿sí? No nos olvidemos de eso, por favor. Ya Mateo 25, por ejemplo, nos acordamos, ¿no? Las 10 vírgenes, el mayordomo. Entonces Cristo ya comienza a contar diferentes parábolas con el objetivo de ver la moral, la fidelidad, la conducta de los creyentes que se preparan para su segunda venida. Entonces, ese es el contexto literario de Mateo 24. Su contexto inmediato es el capítulo 25 y repetimos, el 24 trata sobre las señales antes del fin y desde el 24:45 hasta el 25:46 habla sobre o cuenta Jesús las parábolas relacionadas a su venida. Muy bien. Cuando hablamos nosotros de género literario, tenemos que reconocer de que las profecías de Mateo 24 son de un tipo apocalíptico. Grábense eso, por favor. Relacionémoslo con la palabra apocalipsis, ¿ya? Generalmente hay dos clases de profecías reconocidas en la erudición, que es la profecía clásica y la profecía apocalíptica. La profecía apocalíptica tiene que ver con Daniel y Apocalipsis, pero ojo, no solo es con Daniel y Apocalipsis,
también tiene que ver con Mateo capítulo 24. La erudición ha reconocido de que Mateo 24 también es apocalíptico. Y es interesante que las profecías apocalípticas, su cumplimiento se da a lo largo de la historia, a través de la historia. Por ejemplo, vamos a Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, 11 y 12, y vemos que su cumplimiento se da a lo largo de la historia. Cuando vamos a Apocalipsis 2 y 3, del 6 al 8, 1, del 8, 5 al 11, 17, las trompetas, su cumplimiento se da a lo largo de la historia. Uno va a Apocalipsis 12 al 14, también su cumplimiento, como es apocalíptico, se da a lo largo de la historia. Pues bien, eso también ocurre con Mateo 24, ¿sí? Y ojo, pestaña y ceja. Eso lo dijo Cristo en Mateo capítulo 24, verso 3. Ya, fíjense ahí, no tanto Cristo, perdón, los apóstoles. Leamos lo que dice el texto al frente. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, los apóstoles no solo estaban preocupados por lo que les iba a suceder en sus días, sino también estaban preocupados por lo que iba a suceder en el futuro. Por lo tanto, la respuesta, el mensaje profético de Mateo 24, no solo apuntaba a los apóstoles, sino lo que iba a ocurrir en el futuro, histórica y proféticamente hablando, para dejarme entender mejor. Vamos con un ejemplo. Este es un ejemplo que varios eruditos lo utilizan, ¿ya? Para sustentar que el cumplimiento profético o que la profecía de Mateo 24 es apocalíptica y que su cumplimiento se ha dado a lo largo de la historia. Vamos con el ejemplo del paralelismo entre Mateo 24 y los 7 sellos del Apocalipsis. Nosotros, desde una perspectiva bíblica y también adventista, la que es historicista, reconocemos que los 7 sellos, su cumplimiento se ha dado a lo largo de la historia. Repito, reconocemos e interpretamos correctamente de que el cumplimiento de los 7 sellos se ha dado a lo largo de la historia, desde la primera venida de Jesús hasta su segunda, de manera ininterrumpida. Esa manera de interpretar, de comprender los 7 sellos, es la misma de Mateo 24. Tanto así que varios teólogos han reconocido de que hay un paralelismo entre Mateo 24 y los 7 sellos del Apocalipsis. Por ejemplo, miremos al frente, por favor, el doctor Beasley Murray señaló lo siguiente: ningún pasaje del Nuevo Testamento está más íntimamente relacionado a este elemento, los sellos, dentro del libro de Apocalipsis, que el discurso escatológico de los evangelios, Marcos 13 y los pasajes paralelos como Mateo 24 y Lucas 21. ¿Se dan cuenta? O sea que aquí este erudito que no fue adventista reconoce el paralelismo entre ambos elementos, los 7 sellos y Mateo 24. Evis Carvalhosa, que tampoco es adventista, él señaló lo siguiente: los sucesos revelados en Apocalipsis 6 se corresponden con la profecía del Sermón de los Olivos de Mateo 24. Una vez más, vemos cómo estos eruditos reconocen el paralelismo entre ambos pasajes. No solo están ellos. El doctor Hannah Rondel, él sí es adventista, fue, porque falleció el año 2011, indicó lo siguiente: si los sellos desarrollan en forma adicional Mateo 24, entonces los sellos
igualmente se extienden sobre los siglos del periodo de la era cristiana. Esta perspectiva histórica de los sellos expresa el flujo estructural del Apocalipsis desde la época histórica hasta el juicio final. Otro erudito más que señala eso, de que hay un paralelismo entre los 7 sellos y Mateo 24. Por lo tanto, la manera de comprender de Apocalipsis 6 al 8 tiene que ser la misma de Mateo 24. Así que si los 7 sellos es profecía apocalíptica, lo de Mateo capítulo 24 también es apocalíptico. El cumplimiento de ambas profecías se dan a lo largo de la historia, desde el primer siglo hasta la segunda venida de Jesús. Para sustentar más, elaboré este paralelismo que lo publiqué en mi sitio web, en mi blog. Había escrito hace varios años acerca de los 6 primeros sellos del Apocalipsis y justamente ahí puse este paralelismo, esta tabla. Fíjense por favor el paralelo de Mateo 24 con Apocalipsis 6 al 8.1. Presten por favor mucha atención. En Mateo capítulo 24, vamos a la segunda fila, habla sobre la predicación del evangelio, verso 14. Y cuando vamos al primer sello, el caballo blanco habla sobre la victoria del evangelio. Otro paralelismo, el verso 6 de Mateo 24 habla sobre guerras. Y en los 7 sellos, sobre todo en el segundo, con el sello, el caballo de color rojo, habla sobre persecuciones y muerte. En el verso 7 de Mateo 24 se habla sobre hambre. Y en Apocalipsis 6, en el tercer sello, el caballo negro, habla sobre hambruna. Vamos a Mateo 24, 7 y se registra muerte, pestes y hambre. Y en el cuarto sello, ya el caballo amarillo, habla sobre hambre y muerte. Mateo 24, 9 habla sobre creyentes siendo perseguidos. Y cuando vamos al sexto sello, habla de cristianos perseguidos y, simbólicamente hablando, pidiendo venganza por las persecuciones sufridas. En Mateo 24, 21 y 29 se habla sobre la gran tribulación y en Apocalipsis 7, 14 se menciona también la misma expresión griega, la gran tribulación en el sexto sello. En Mateo 24, 30 se habla sobre que el sol se oscurecerá. Y en el sexto sello, en Apocalipsis 6:12, también se habla sobre que el sol se va a poner de color negro. En Mateo 24 se habla sobre la luna que no dará su resplandor en el verso 30. Y en Apocalipsis 6:12 se habla de que la luna se volvió como sangre. En Mateo 24:30 habla de las estrellas que van a caer del cielo. Y las estrellas del cielo cayeron, dice Apocalipsis 6:13. Y en el caso de Mateo 24, verso 30, habla sobre la venida del Hijo del Hombre. Y es interesante, ¿no? En Apocalipsis 8:1 se habla sobre el silencio en el cielo, que corresponde a la tercera venida de Jesús, que viene a ser el sexto sello. Entonces, como nos daremos cuenta, hay un paralelismo entre los 7 sellos de Apocalipsis y Mateo 24. Por esta razón, fíjense lo que he resaltado frente a ustedes. Los elementos de Apocalipsis 6 que tienen que ver con los 7 sellos son prácticamente los mismos que en Mateo 24. Hay muchos elementos que coinciden. Por lo tanto, el cumplimiento de ambas profecías debería ser el mismo. Y la manera como nosotros interpretamos los 7 sellos con Mateo 24 también. O sea que las profecías de Mateo 24 son escatológicas, también son apocalípticas, porque su cumplimiento se da de manera histórica, desde el primer siglo hasta la segunda venida de Jesús.
Espero dejarme entender. Los que están aquí presentes, ¿se entiende bien? Amén, amén, amén. Muy bien. Amén. Amén. Un segundito, por favor. Se me está secando la garganta. Muy bien, avanzamos. Vamos a plantearnos una pregunta con el fin de comprender mejor el cumplimiento de Mateo 24, de todo lo profetizado en este capítulo. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué profecías en Mateo 24 se cumplieron en el primer siglo? Y vamos a utilizar dos palabritas: futuro cercano. Recuerden que eso se expuso en el año 31 después de Cristo. ¿Qué profecías se cumplieron en el primer siglo? Profecías de Mateo 24. ¿Y qué profecías se dirigían para la iglesia en un futuro lejano? Voy a sugerir la siguiente tabla. Miren ahí, por favor. Esta es una propuesta, por si acaso, ¿ya? No vayan a pensar que es la posición oficial de la iglesia. No, no, no. Es una propuesta que coincide también con lo que otros teólogos han mostrado, y obviamente, ¿no? Nada nace de algo vacío, ¿no? Se ha leído al respecto. Así que sugerimos lo siguiente: la primera columna, miren por favor la tabla, tienen que ver con las profecías relacionadas a los apóstoles y a la caída de Jerusalén. O sea, hablamos del primer siglo. En esa columna están los textos, las profecías de Mateo 24 que tienen que ver con los apóstoles y con el primer siglo o la destrucción de Jerusalén. En la segunda columna ya tienen que ver con las profecías un futuro lejano, que ya tiene que ver con la historia, con el futuro, con el aspecto escatológico también del tiempo del fin, que tiene que ver con la iglesia a lo largo de la historia, ¿sí? Entonces, miremos por favor. Cuando vamos a Mateo capítulo 24 y leemos el verso 2, nos habla sobre la destrucción del templo de Jerusalén. ¿Cuándo fue destruido el templo de Jerusalén? ¿Cuándo fue la segunda destrucción? En el año 70, después de Cristo. Luego, bajemos. Y en el versículo 14 se habla de la predicación mundial antes de la destrucción de dicho templo. Luego se habla, el versículo 15, sobre la abominación desoladora. Después, la persecución en Judea. Luego, el mandato de Cristo que les hizo a los apóstoles de huir al campo. Y el versículo 34 habla de que esta generación no pasará hasta que todo esto acontezca. Entonces, en esta primera columna, las profecías que están registradas en Mateo 24, lo que está en esta columna tiene que ver con su cumplimiento en el primer siglo, relacionado a los apóstoles y a la caída o a la destrucción del templo de Jerusalén, que se dio en el año 70. En la segunda columna ya vemos profecías que se cumplieron a largo plazo con relación al primer siglo y que tienen que ver con la iglesia. Por ejemplo, el verso 14, ya lo vamos a entender más adelante sobre el antitipo, habla sobre la predicación del evangelio a todo el mundo. Eso se dará, por supuesto, gracias al fuerte pregón y a la lluvia tardía. Luego, a la luz de Daniel capítulo 8, entenderemos también sobre la abominación desoladora que también se cumplió en la Edad Media, ya lo vamos a ver en breve. La gran tribulación que menciona Mateo capítulo 24, versos 21 y 29. El verso 29 habla sobre las señales cósmicas y del 30 al 31, la segunda venida de Cristo. Entonces, en Mateo capítulo 24, repetimos, hay profecías que se cumplieron en el primer siglo y también hay profecías cuyo cumplimiento iba a darse en un futuro lejano.
¿ya? Relacionadas a la iglesia. Entonces, las profecías del primer siglo tenían que ver con los apóstoles y la destrucción del templo de Jerusalén. ¿Dónde están en esta tabla? Repetimos, en la primera columna. Y las profecías que se iban a cumplir en un futuro lejano, ya con la iglesia y también para el tiempo del fin, ya tienen que ver con la segunda columna. Con la segunda columna. Ahora, antes de pasar a la siguiente diapositiva, yo quisiera que revisemos donde dice aquí la tercera fila, la letra C hacia abajo. Por ejemplo, dice falsos cristos y profetas, los versos 5, 11, 23 y 24, guerras, rumores de guerras, enfermedades, hambres, terremotos, muerte. Esas son profecías, y voy a utilizar esta palabra, ¿ya? Son profecías recurrentes. No hay un año específico, no hay un tiempo específico. Esas profecías han ocurrido varias veces, así que voy a colocarlo tal como está en la tabla. Profecías recurrentes que sí sucedieron en el primer siglo, han sucedido durante la Edad Media, han sucedido en la Edad Moderna, han sucedido en la Edad Postmoderna y van a seguir sucediendo, ¿ya? Así que voy a colocarle ese nombre como profecía recurrente. Muy bien, vamos a recapitular, vamos a recordar lo que vimos en la tabla, en la primera columna, para entenderlo mejor. En Mateo 24 se mencionan profecías relacionadas a los apóstoles y a la destrucción del templo de Jerusalén del año 70. Por ejemplo, vamos a recordar la destrucción del templo de Jerusalén, el anuncio del evangelio antes del fin de Jerusalén, la abominación desoladora, la persecución en Judea, la huida al campo, y esta generación no pasará. En la profecía a largo plazo, estamos repitiendo por si acaso, que tienen que ver con la iglesia a lo largo de la historia y hacia el tiempo del fin. Viene, uno, la abominación desoladora, que a la luz de Daniel 8 fue ejecutada también por el papado en la Edad Media. La gran tribulación desatada por el papado en la Edad Media, pero es curioso, ¿no? Se repite también en la crisis final. Nosotros sabemos que al terminar el tiempo de gracia, ¿sí? Los 144,000 a la luz de Apocalipsis 7:14 experimentarán la gran tribulación. Número 3, se dará la predicación a nivel mundial del evangelio. Número 4, las señales cósmicas que tienen que ver con el sol, la luna y las estrellas. Y finalmente el 5, la segunda venida de Jesús. Repetimos, para no olvidarnos, ¿sí? Please. Mateo 24 profetiza eventos relacionados al primer siglo, pero también profetiza eventos relacionados al futuro. Retrocedemos, las profecías relacionadas al primer siglo son las que están viendo al frente. Y las profecías que iban a ocurrir en el futuro, un futuro lejano, que tiene que ver con la Edad Media, inclusive antes de que venga Cristo, también está allí, y eso es lo que se está presentando aquí. Y lo que les había dicho hace ratito, Mateo 24 también presenta profecías recurrentes. Siempre pasan, ¿no? Aparición de falsos cristos, guerras, rumores, enfermedades. Son profecías que siempre ocurren y siempre se han cumplido. Bueno, vamos ya por la mitad de la presentación. El doctor Richard Davidson, él es docente de la Universidad Andrews, él es docente emérito, ya es mayor de edad, pero es un reconocido erudito y ha propuesto y ha aportado bastante en la Iglesia Adventista. Él propuso lo siguiente, a ver, espero dejarme entender. Él propuso una clave o llave para entender el cumplimiento de Mateo 24, del 1 al 44. ¿Cuál es la llave que él propone? Fíjense, por favor. Él señala, como ya indicamos al inicio, de que Mateo 24, Jesús profetizó la caída de Jerusalén y también la caída del mundo. La caída del mundo se refiere
pues a la venida de Cristo, ¿verdad? A una profecía futura, lejana futura para el tiempo en que se escribió Mateo 24. Y él indica lo siguiente. Cuando nosotros leemos Mateo 24 y dice estas cosas, fíjense la palabra griega aquí, para la expresión en español, estas cosas en castellano, él dice, cuando lean Mateo 24 y digan estas cosas, se refiere a la caída de Jerusalén. Y cuando ustedes lean en Mateo 24 las palabras en griego parusía o sinteleia, ya que en castellano es venida y fin, esas profecías tienen que ver con las profecías que iban a ocurrir en un futuro lejano, vinculadas a la iglesia y al fin del mundo. Por lo tanto, Davidson sugiere eso. Repito, cuando leamos en Mateo 24 y diga estas cosas, se refiere a las profecías dirigidas a los apóstoles y a la caída del templo de Jerusalén. Y cuando leamos las palabras venida y fin, esas sí ya tienen que ver con un futuro lejano. Eso es lo que propone el doctor Davidson. Es más, vamos a ampliar un poco aquí. Fíjense lo que él propone. Él sugiere, leamos juntos por favor, de que las palabras tauta, parusía, sinteleia y telos son las claves para interpretar el cumplimiento profético de Mateo 24. Para Davidson, en Mateo 24, el uso de tauta, estas cosas y telos, se asocia con las profecías relacionadas a la caída de Jerusalén. Y las palabras parusía y sinteleia se refieren pues a la segunda venida de Cristo. Esta es la propuesta que él plantea, en este caso repetimos, el doctor Davidson. ¿Qué concluye él? Esta es su propuesta. Presten mucha atención, por favor. Desde el verso 4 hasta el verso 20 de Mateo 24, él sugiere que se refiere a la destrucción de Jerusalén. Del verso 21 al 31, él plantea que tiene que ver con la segunda venida. Profecías cuyo cumplimiento iba a darse de manera lejana, hacia la segunda venida, vinculada a la iglesia. Y del 32 al 35, él señala que tiene que ver con la destrucción de Jerusalén, y del 36 al 44 con la segunda venida y el fin del mundo. Esta es la propuesta del doctor Davidson. Personalmente estoy de acuerdo, me parece también muy interesante lo que él sugiere. Ya vamos a ir terminando. Un último elemento que debemos tener en cuenta para reconocer el cumplimiento profético de Mateo 24 es el uso de la tipología. Tipología bíblica, por supuesto. A ver, vamos a grabarnos esa palabrita, ¿ya? Porque no es tan conocida, no la pronunciamos muy seguido. Tipología, tipología, tipología. Cuando nosotros hablamos de tipología, hablamos pues del tipo y también del antitipo. Pastor, ¿qué es un tipo? Fíjense al frente, por favor. El tipo es una figura, es un símbolo que representa al antitipo. ¿Ya? Grábense eso, por favor. El tipo es una figura, es un símbolo que representa al antitipo. ¿Qué es entonces el antitipo? El antitipo es la realidad o el cumplimiento del tipo. ¿Sí? Entonces, el tipo, ¿qué es? Es la figura, el símbolo. Y el antitipo es el cumplimiento o la realidad de dicho símbolo. Así de sencillo. Vamos con algunos ejemplos para entenderlo mejor. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se señala que los animalitos que se sacrificaban eran el tipo. ¿Cuál o quién fue el antitipo? Jesús. En eso consiste la tipología, el tipo y el antitipo. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, el tipo era el santuario terrenal. Ya en el Nuevo Testamento, el antitipo es el santuario celestial.
En el Antiguo Testamento el tipo era la roca, en el Nuevo el antitipo Cristo. En el Antiguo Testamento el tipo era la serpiente en el desierto, el antitipo Cristo. Valgan verdades, cuando hablamos de tipología, la mayoría de tipos que hay en el Antiguo Testamento, los antitipos se cumplen en Cristo. El antitipo siempre es Cristo, en la gran mayoría, ya por si acaso. Por ejemplo, el primer Adán, hoy día leímos en Romanos 5, el antitipo es Jesús como segundo Adán. Jesús también fue el antitipo de David, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el tipo viene a ser, ¿qué cosa? Una figura que representa a una realidad futura. A eso queremos llegar. La pregunta es, ¿hay algún tipo en Mateo capítulo 24? Por eso es que estamos tratando sobre tipología. La respuesta es sí, sí, sí hay un tipo. Davidson y varios eruditos, inclusive Elena de White, confirman, declaran, señalan que la destrucción del templo de Jerusalén es un tipo de ¿qué? Del fin del mundo. ¿Ya? Miremos la tabla. Esta tabla la sugiere el doctor Davidson. Él señala lo siguiente. La destrucción de Jerusalén o su templo en el año 70 como un tipo del fin del tiempo. Él sugiere que lo registrado en Mateo 24 del 9 al 14 viene a ser un tipo de lo registrado en Mateo capítulo 24 del 21 en adelante, ¿ya? Al 24. Entonces, él indica eso, que la destrucción de Jerusalén, lo que tiene que ver con la abominación desoladora, que fue la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, todo eso en Mateo 24 cumple una función tipológica. No nos sorprende por qué en esos textos se habla, por ejemplo, de abominación desoladora, pero eso también se cumplió en la Edad Media. ¿Por qué? Porque cumple una función tipológica. No nos sorprende porque es que también aparecen falsos cristos. Igual pasa con la persecución. Entonces, lo que está en Mateo 24, 9 al 14, pues cumple una función tipológica al fin del tiempo, cuando venga el Señor Jesucristo. Miren ahí la tabla. En el tipo, en el verso 9, aparece, por ejemplo, la tribulación, y en el verso 21 también aparece la gran tribulación. Aparecen falsos cristos también en el otro lado, falsos profetas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la destrucción del templo de Jerusalén sirve como antitipo del fin del tiempo que ocurrirá cuando Cristo venga por segunda vez. Lo que les estaba diciendo, Elena de White señaló también eso, ¿no? Fíjense lo que ella dijo en Evento de los Últimos Días. Aunque estas profecías de Mateo 24 se cumplieron parcialmente con la destrucción de Jerusalén, se aplican más directamente a los postreros días. Entonces, la destrucción del templo de Jerusalén cumple una función tipológica a lo que iba a ocurrir o lo que va a ocurrir en el futuro. En pocas palabras, aquí quiero sintetizar y proponer cuál sería el cumplimiento profético de Mateo 24. ¿Sí? Esta es ya la última diapositiva de esta parte. Esta es la sugerencia que se está dando en esta tarde. El sermón expuesto por Jesús en el año 31, allí pues él presenta en Mateo 24 profecías recurrentes que se cumplieron en la época de los apóstoles en el primer siglo y que hasta hoy se siguen cumpliendo. Profecías recurrentes, aparición de falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, guerras, etcétera, etcétera, etcétera. En el verso 9, Cristo profetiza, ¿saben qué, discípulos? Ustedes van a ser perseguidos. Así que, por favor, huyan al campo. ¿Sí? Obviamente, al cumplir una función tipológica,
eso también se puede aplicar a la gran tribulación que van a experimentar los 144,000. Y así como Cristo le dijo a los apóstoles que tienen que huir, los 144,000 en el futuro también van a tener que huir. Cristo profetizó también que en el año 70 se iba a dar la abominación desoladora. ¿Y en qué consistió la abominación desoladora? En la destrucción del templo de Jerusalén. Eso está registrado en Mateo 24, 2 y 14. Perdón, 2 y 15, en el verso 15. Ahí me confundí. Pero es curioso. En Mateo 24, 15, Jesucristo menciona a Daniel, ¿ya? Y cuando nosotros vamos a Daniel, por ejemplo, en Daniel 8:13, ¿ya? Y en Daniel 12 también está, habla sobre la abominación desoladora perpetuada por el papado en toda la Edad Media. Entonces, también hay otra abominación desoladora en toda la Edad Media. ¿Y en qué consistió la abominación desoladora en la Edad Media? En el reemplazo del ministerio de Cristo en el santuario celestial por el ministerio espurio del anticristo, que en este caso es el papado. Y en Mateo 24 se habla de la gran tribulación. Allí se refiere a la tribulación que recibieron los hijos de Dios a lo largo de toda la Edad Media, ¿ya? Ahí hay un primer cumplimiento. Luego Cristo en Mateo 24:14 habla sobre la predicación mundial del evangelio. Luego habla sobre las señales cósmicas como el sol, la luna, las estrellas que se han cumplido de manera parcial en el siglo XIX, y que va a tener su clímax antes que Cristo venga, según Mateo 24:29. Luego que Jesucristo también en el versículo 21 habla de la gran tribulación que será antes o momentos antes de su segunda venida, y ahí se refiere a la gran tribulación que experimentarán los 144,000 y que registra Apocalipsis 7:14 y Daniel capítulo 12 versículo 1. Y finalmente Cristo en los versos 30 y 31 profetiza pues su venida. Entonces, esta es la línea de tiempo profética que registra Mateo capítulo 24. Vamos a la segunda parte, ¿sí? Ya vamos a terminar con la presentación. La segunda parte de esta presentación, el texto aparentemente controversial, ¿no? Mateo 24, 33 y 34 dice lo siguiente, leamos. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, acuérdense de Davidson, conoced de que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. Aparentemente, Jesús se estaría refiriendo a su segunda venida, al fin del tiempo, ¿verdad? Pero aquí la clave es identificar a qué se refiere con estas cosas. Me parece que aquí en la primera parte de este versículo, cuando se dirige a los discípulos, ese es un punto importante para interpretar estos dos versículos, porque aquí ya Jesús se dirige y aún es más reiterativo y específico, así también vosotros, como que ya después de hablar en términos generales de que Cristo vendrá, yo vendré, ¿sí?, a juzgar a todos, aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Ahora él pues se enfoca en sus discípulos, se enfoca en sus apóstoles. Por lo tanto, creemos de que deberíamos vincular estas cosas con los apóstoles, ¿sí? Miren aquí, por favor, lo voy a leer para dejarme entender mejor. Recordemos que estas cosas y todo esto, según lo que hemos leído o hemos estudiado en esta presentación, apuntan pues a la profecía de la caída de Jerusalén.
y todo lo vinculado con los apóstoles. Recordemos que la caída de Jerusalén o su templo fue en el año 70. Ahora, hay un elemento que también debemos tener en cuenta. En el judaísmo, desde el libro de Deuteronomio, por ejemplo, lo podemos leer 2:14, 1:35, el Salmo 95:14. Una generación abarcaba aproximadamente 40 años. ¿Ya? Recuérdese eso, por favor. Una generación abarcaba 40 años aproximadamente. ¿Ya? Entonces, Cristo estaba señalando que la generación de los apóstoles iban a presenciar o experimentar las cosas, pero relacionadas a la destrucción de Jerusalén. Repetimos, como aparece la expresión estas cosas, y ahora Cristo se centra en sus apóstoles como diciéndole, estas cosas están relacionadas con ustedes, la destrucción del templo de Jerusalén, lo que va a pasar en este primer siglo, esto está relacionado con ustedes. Por lo tanto, cuando él habla esta generación, se está refiriendo a la generación de los mismos apóstoles, pero que tienen que ver con la destrucción del templo de Jerusalén. Entonces, yo tengo que relacionar estas cosas, la destrucción del templo de Jerusalén, con los apóstoles y los 40 años que duraba o abarcaba una generación. Cuando nosotros relacionamos estos tres elementos, repito, que la generación abarcaba 40 años, que los apóstoles estaban vinculados con la destrucción del templo de Jerusalén, porque ellos lo iban a conocer, lo iban a escuchar, así de sencillo. Cuando nosotros conectamos estos tres elementos, concluimos en lo que voy a leer ahora. Miremos lo que dice al frente. Por lo tanto, si Cristo en el año 31 profetizó la destrucción de Jerusalén para el año 70, fácilmente la generación a quienes él se dirigía podría aún permanecer con vida y así ver el cumplimiento de la profecía, no de la segunda venida, sino de la destrucción del templo de Jerusalén. ¿Ya? O sea, estas cosas se refiere a lo profetizado con respecto al templo de Jerusalén, a lo que dice, por ejemplo, el versículo 2 de Mateo capítulo 24. A eso se refiere y no se refiere a la segunda venida. Ahora, ya hemos visto el cumplimiento de las profecías, ya estamos en el año 2021, evidentemente esa generación ya murió, así que no podemos concluir que cuando Jesús dijo, esta generación no pasará, que se estaba refiriendo aparentemente de que ellos iban a estar vivos hasta la segunda venida. Ellos ya murieron, así que esa interpretación es errada. Simple y llanamente tenemos que conectar que la generación abarcaba 40 años, que cuando dice estas cosas en el versículo 33 y 34 se refiere a la destrucción del templo de Jerusalén y a los apóstoles. Si vinculamos las tres cositas, pues simple, ¿no? ¿Saben qué, discípulos? El templo de Jerusalén lo van a presenciar o van a escuchar ustedes mismos. Pasará en su tiempo y en su generación. Eso es lo que estaba diciendo el Señor Jesús. Reflexión para finalizar. Como escuché al inicio, estamos en el culto joven, ¿no? Así que después de la presentación, quiero reflexionar con ustedes planteando las siguientes preguntas. Primera pregunta. Si Cristo viniera hoy, ¿irías con él al cielo? Reflexionemos, por favor. Si Cristo viniera hoy, ¿irías con él al cielo? Siguiente pregunta. A pesar de la aparente demora, ¿crees que las profecías de Mateo 24 finalmente se van a cumplir? En lo personal, yo sí creo, por si acaso. Porque todas las profecías de la Biblia
o bueno, casi todas, se han cumplido. Y las que no se han cumplido es porque eso señala la Biblia, ¿no? Aún falta cumplirse. No es que se profetizó y no se cumplieron, no. Faltan cumplirse todavía. Por ejemplo, el milenio, la tierra nueva. Pero todas las profecías dadas por Dios a lo largo de la historia se han cumplido, ¿ah? Por si acaso. Me parece, creo, de que debemos seguir confiando en lo profetizado por la Biblia. Y creo firmemente que lo profetizado de Mateo capítulo 24, cuyo clímax es la segunda venida, se va a cumplir, se va a cumplir. Por lo tanto, hermanos queridos, les animo en el nombre del Señor Jesús a siempre creer. Cristo vendrá sí o sí. Y las profecías que no se han cumplido todavía de Mateo 24, sí o sí, se van a cumplir. Tercera pregunta para reflexionar. ¿Confías en las profecías reveladas por Cristo o en las enseñadas por ciertos falsos profetas? Por ahí hay algunos falsos profetas, ¿no? 2031, no sé de dónde me sacan esas cosas, ¿no? Falsos profetas que andan hablando disparates. Inclusive, tristemente, en nuestras iglesias, hablo en el adventismo, hay hermanos que le creen más a disidentes, reformistas, falsos profetas, que al mismo Señor Jesucristo. Y eso es lo paradójico. Somos llamados en esta tarde o noche a creer más en lo profetizado por Jesús en Mateo 24. Y una última pregunta importante que deberíamos plantearnos. ¿Nos estamos enfocando más en la crisis final o en la segunda venida de Jesús? Porque yo, sinceramente, ya aburre, sí, Franco, aburre ya que toda la vida me tienen algunas personas que ley dominical, ley dominical, ley dominical, que el presidente, que el papa, que esto, que el otro. Se enfocan más pues en la crisis que en la segunda venida de Jesús. Debemos tener mucho cuidado. Si bien es cierto, hay profecías previas a la segunda venida, el clímax de toda profecía, el corazón de la profecía, la razón de ser de nuestra fe, no es la ley dominical. No es la gran tribulación, es Cristo, es su segunda venida. Por lo tanto, cuando nosotros tratemos asuntos proféticos, debemos enfocarnos más en Cristo que en la crisis. Hermanos queridos, que Dios les bendiga y que podamos todos nosotros confiar más que Cristo va a volver. Y que todo lo profetizado por él en Mateo 24, sí o sí se va a cumplir. Simple y llanamente, fe y perseverancia. Así como describe Apocalipsis 14:12. Que Dios les bendiga.